Bueno, entonces hoy vamos a ver lo referente a nuestra primera parte que tiene que ver con la corriente alterna. Nosotros en las clases anteriores estuvimos viendo cómo hacemos mediciones de corrientes de este tipo y también, ¿por qué no?, de corriente continua. Y en la clase pasada estuvimos repasando y viendo todo lo que tiene que ver con protecciones. Protecciones en el nivel de baja tensión, que puede ser a nivel domiciliario o para instalaciones de no mucha potencia. Todo lo que sea protecciones para instalaciones ya más importantes, las vamos a estar viendo en los últimos capítulos del año, en lo que es redes de baja, media y media tensión. Entonces hoy nos vamos a empezar a familiarizar con esta corriente que hoy es de uso generalizado, la corriente alterna ya de hace unos cuantos años ha desplazado prácticamente totalmente a la corriente continua. Salvo aplicaciones muy particulares, muy concretas, que se utilice corriente continua, el resto de la industria utiliza la energía eléctrica. Y esto, la energía eléctrica en corriente alterna. Y esto tiene que ver con que la corriente alterna presenta una serie de características que hacen que sea más simple o que tenga ventaja frente a la manipulación de corriente continua. Cuando nosotros necesitamos manejar módulos de potencia eléctrica muy altos, con la corriente continua se empieza a complicar el hecho de transportar de un lado al otro, ya que ustedes saben que el parámetro de potencia, que es tensión por corriente, si yo estoy manejando un módulo de potencia a tensiones bajas, que son las tensiones de generación, quiere decir que voy a tener corrientes resultantes muy altas. Y estar transportando en una línea corrientes muy altas me genera no solo costos elevados en el diseño de esa red, sino que también voy a tener muchas pérdidas. Entonces, la corriente alterna nos permite justamente, a través de una máquina, que es el transformador, nos permite modificar estos parámetros de tensión y corriente. Entonces yo puedo tener tensiones de generación no demasiado altas, y después, una vez que yo generé esa potencia, para transportarla a la distancia que sea, le modifico el nivel de tensión, elevo el nivel de tensión, baja el nivel de corriente, y yo puedo transportar sin mucha dificultad esos módulos importantes de potencia. Y lo otro es que las máquinas de corriente continua son más complejas, son más caras que las máquinas de corriente alterna, que los motores de corriente. Ya cuando llegue el momento y estudiemos cada una de estas máquinas, ustedes van a poder ver realmente la complejidad que tiene una máquina de corriente continua, el elevado mantenimiento que tiene una máquina de corriente continua, y por consiguiente, debido a todos los componentes que tiene, hace que sea una máquina cara para fabricar. La máquina alterna es mucho más sencilla, es más económica, más fácil de mantener. Entonces, todo eso ha hecho que la corriente alterna haya ido reemplazando a la corriente. Entonces, empecemos a hablar de lo que es esta corriente alterna. Ya ustedes la deben conocer. La gran diferencia que va a tener la corriente alterna frente a la corriente continua, que nosotros nos vamos a encontrar con una onda que es variable en el tiempo. Esa variabilidad en el tiempo va a depender de una función. Para nuestro país, ya vamos a ver que nosotros terminamos teniendo una función de tipo senoidal. Y vamos a tener que tener máquinas generadoras que sean capaces de
producir una onda de esas características. Entonces, el hecho de tener una onda que va a ser variable en el tiempo, va a implicar que, a diferencia de la corriente continua, ya nosotros no vamos a tener un único valor, un único valor de tensión, un único valor de corriente. Nosotros definíamos un valor de corriente continua, damos un valor, y con eso definíamos perfectamente el valor de corriente continua, pues se mantenía estable en el tiempo, no tenía ningún paso por cero, ninguna frecuencia. En cambio, en la corriente alterna ya nos vamos a encontrar con que hay varios valores que nosotros podemos utilizar para definir a la corriente. Entonces, ¿cómo hacemos o cómo se termina generando, cómo se produce esta onda de corriente alterna? Y bueno, esta onda se termina produciendo en alguna espira, dentro de algún campo magnético. Lo que tienen ahí representado es un campo magnético donde hay un elemento, lo vamos a llamar A, y ese elemento se encuentra girando una determinada velocidad dentro de ese campo magnético. Si nosotros tenemos un elemento, como ser una espira, girando dentro del campo magnético, se va a producir en él una fuerza electromotriz. El valor de esa fuerza electromotriz queda definida por esta ecuación que ustedes tienen aquí, en donde B es el valor de la inducción magnética, L es el largo de este elemento A que se encuentra bajo la acción del campo magnético. Profe, disculpe, no está compartiendo pantalla. ¿No estoy compartiendo pantalla? No. Sí, yo sí la tengo bien. Sí, profe, sí está compartiendo. Sí, profe, está compartiendo. Ah, a mí no me aparece. Sí, profe, está bien. Disculpe. Fíjate si lo podés solucionar, y si no, tratá de ir siguiéndome con el Jala. adelante. ¿Lo pudiste solucionar? Bueno, genial. Espero que lo hayas podido solucionar. Entonces, les decía, el valor de la fuerza electromotriz que se va a inducir dentro de ese elemento es el que queda aquí definido por el valor de la inducción magnética, el valor del campo magnético, por L, que es el largo de este elemento que está bajo la acción de ese campo magnético. B es la velocidad, por el seno de alfa. Alfa va a ser el ángulo con el cual va a ir barriendo en su giro ese elemento. Nosotros vamos a tener que la fuerza electromotriz máxima que se va a inducir dentro de ese elemento se va a dar para un ángulo de 90 grados. Es decir, cuando A se encuentre en esta posición. En ese punto, podemos decir que la fuerza electromotriz que nosotros teníamos definida va a ser igual al valor de la fuerza electromotriz máxima, que lo podemos expresar como el producto de B por L por B. Por lo tanto, nosotros de manera general podemos definir que la fuerza electromotriz que se va a inducir dentro de esta espira que está girando dentro de un campo magnético va a seguir esta función, en donde a este valor que se encuentra aquí expresado en minúscula lo vamos a llamar fuerza electromotriz instantánea. ¿Y por qué? Bueno, porque ese valor de fuerza electromotriz instantánea va a depender para cada valor del ángulo alfa al cual nosotros nos estemos refiriendo. O sea, en cada uno de estos puntos va a haber un valor de fuerza electromotriz inducida. En cambio, el valor de la fuerza electromotriz máxima, que lo definimos con una letra en mayúscula y con este subíndice de Max, o en algunos casos pueden encontrar bibliografía en donde sobre la letra en mayúscula aparezca alguna referencia manifestando que es un valor, le suelen decir de cresta, un valor máximo. Entonces ahí tienen como si fuese un simbolito aquí indicado como una B hacia arriba. Eso va a indicar
un valor máximo. Siempre los valores máximos se expresan así, con una letra en mayúscula y con el max. Entonces, acá nos vamos encontrando ya que para un valor de, de fuerza electromotriz alterna, y valdría aplicar lo mismo el concepto para uno de corriente, nos vamos a encontrar que ya aparecen dos valores que pueden definir una corriente alterna. Va a haber un valor máximo y va a haber valores instantáneos para cada punto. Ahora, si nosotros, en vez de hablar de los valores de fuerza electromotriz, queremos hablar de valores de corriente, como recién les decía, que es lo mismo, bueno, nosotros lo que hacemos es aplicar la ley de Ohm y dividimos el L máxima por la resistencia que tenga ese circuito y estaré conociendo el valor de la corriente. Entonces fíjense que la corriente instantánea también va a quedar definida por I máximo por el seno del ángulo que vaya barriendo ese elemento. Si en lugar de utilizar un ángulo, como ahí nosotros estamos marcando, en lugar de utilizar un ángulo, utilizamos T, vamos a decir que para un tiempo cero, esta espira va a estar en este punto, cuando alfa vale 0. Y para una revolución, nosotros habremos hecho un giro completo dentro de este campo. Es decir, que para una revolución, el tiempo lo vamos a llamar T mayúscula. Y a eso lo vamos a definir como período. Ese para nosotros va a ser un período. Cuando esta espira haya girado los 360 grados. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que ese período va a ser la inversa a la frecuencia. Ese ángulo alfa que estaba describiéndose, que era 2pi por la frecuencia, por el tiempo, lo vamos a llamar omega. Y esto lo vamos a llamar pulsación. Entonces, vamos a reemplazar alfa, ese ángulo alfa, por el producto de omega por t. Entonces, el valor instantáneo de la fuerza electromotriz o el valor instantáneo de una corriente va a quedar definido por sus valores máximos por el seno de omega t. Entonces, ese omega t me va a estar describiendo justamente este movimiento que tiene la espira dentro de ese periodo. Otro de los valores, entonces, que nosotros utilizamos, no, sino que podemos llegar a definir, es algo que nosotros conocemos como valor medio. Si ustedes ahí tienen representado lo que es una onda senoidal, en un periodo, este periodo es entre 0 y nuestros 360 grados, entre 2pi, en donde tiene un valor máximo cuando esa espira se encuentra en esta posición, toma un valor nulo y crece en sentido contrario hasta hacerse nuevamente máximo cuando pasa por la acción del otro polo. Y nuevamente vuelve a tomar un valor de 0. Si ustedes analizan esa función y quieren sacar el valor medio, uno rápidamente puede concluir que el valor medio de esa onda termina siendo 0. Entonces, claro, eso le iba a preguntar, profe, para sacar el valor medio solamente tenemos que tener en cuenta la parte positiva de la onda, porque si es la parte negativa en ese caso sería 0, ¿verdad? Efectivamente, es tal cual lo estás marcando. Nosotros necesariamente para poder definir este valor medio, el análisis lo tenemos que hacer solamente sobre un semiperíodo, sobre el semiperíodo positivo. Si nosotros lo hiciéramos sobre el período completo, el resultado sería que el valor medio de esta onda es 0. Entonces, para encontrar o para hablar de un valor medio, hacemos esa salvedad. Hacemos la salvedad, estamos hablando de un valor calculado solamente sobre un semiperíodo. Entonces, fíjense
que para calcular ese valor medio nosotros estamos tomando entre 0 y pi. Entonces, lo que hacemos es encontrar ese valor medio, que queda definido por una letra mayúscula y una m, y ese valor medio, cuando nosotros reemplazamos aquí el valor instantáneo de la fuerza electromotriz, ese valor medio va a quedar definido, si nosotros resolvemos esta integral, como 2 sobre pi por el valor máximo. Hablemos de una fuerza electromotriz o hablemos de una corriente. Y básicamente lo definimos como aquel valor que tiene la corriente alterna que produce el mismo efecto electrolítico que una corriente. Esto no nos dice demasiado, simplemente es una definición como para marcar algo. Y en la realidad es algo que es utilizado de manera teórica. En la práctica o en el uso común, este valor no se utiliza. Sí, este otro que les estoy presentando acá, sí es de importancia. Es el que se conoce como valor eficaz. El valor eficaz de la corriente alterna, por definición, es aquel valor que tiene la corriente alterna que produce el mismo efecto térmico que uno de corriente continua. ¿Y por qué es importante? Porque cuando hablamos de efecto térmico, en realidad estamos hablando de trabajo. Entonces, este valor de corriente alterna es el que produce en definitiva el mismo trabajo que uno de corriente. Entonces son los valores que nosotros podemos comparar. Si nosotros queremos hablar de un efecto o de un trabajo que va a producir una corriente de 20 amperes en corriente continua, la corriente que podemos comparar en alterna con esa de continua es un valor eficaz de 20 amperes. Porque son las dos que van a producir el mismo trabajo, el mismo efecto alterno. Entonces, para hacer el cálculo analítico y determinar el valor de estas corrientes eficaces, lo que se hace es, ahora sí, integrar sobre todo el periodo, pero el valor cuadrático de la corriente. Entonces, si nosotros elevamos al cuadrado esta función, este semiperíodo va a pasar a estar en la parte positiva. Aplicamos lo mismo que decíamos en el caso anterior, lo que hacemos es reemplazar el valor en este caso estamos haciéndolo sobre las corrientes, podríamos hacerlo sobre la fuerza electromotrices, sobre las tensiones, sobre el parámetro que quisiéramos, reemplazamos el valor instantáneo, resolvemos nuestra ecuación, y vamos a encontrar, acá corríjanlo chicos, esta I y esta U, esta I y esta U, son en mayúscula, tal cual está indicado acá. I en mayúscula, U en mayúscula. El valor eficaz se define por una letra en mayúscula, del parámetro que corresponde. Entonces, vamos a encontrar que el valor eficaz de una corriente es 0,700 veces el valor de la corriente máxima. Mientras que el valor de la tensión es lo mismo, 0,700 veces el valor de la tensión máxima. De esa manera nosotros habremos encontrado un valor con el cual nosotros podemos comparar valores de corriente. Ejemplo, los 220 volt que ustedes tienen en un toma ahí en sus casas, esos 220 volt, de todos estos valores distintos que nosotros decimos con los cuales podemos definir la corriente alterna, esos 220 volt es un valor eficaz. Si ustedes miran la chapa característica de un motor que tengan ahí en sus casas y que diga 5 kilowatt, 1 kilowatt, que diga, ese 1 kilowatt o esos 5 kilowatt está hablando de una potencia eficaz. Es decir, que es el valor que nosotros comúnmente vamos a estar utilizando, a lo cual nos vamos a estar refiriendo casi de manera permanente. Para poder hablar de un valor instantáneo, necesitaríamos tener definida la función y el tiempo en el cual estamos haciendo referencia a ese valor instantáneo, o sea que es algo que vamos a utilizar en la teoría, no se utiliza en la práctica. En la práctica se utilizan valores eficaces. Y como hablamos de corriente alterna,
Y como recién nosotros teníamos este gráfico, en donde decíamos que este elemento, a medida que se fuese desplazando por toda esta curva, va a ir definiendo distintos valores de la función que nosotros estemos trabajando, corriente, tensión, potencia, lo que sea, nos vamos encontrando que nosotros podemos ir definiendo a estos valores de la corriente alterna a través de magnitudes vectoriales. Por eso que en corriente alterna se utiliza de manera normal y de la manera que tiene que ser, valores vectoriales. Un valor de corriente alterna queda definida por un módulo, por un argumento. Entonces, nosotros podemos ir definiendo cada uno de los valores que va tomando la corriente alterna en cada uno de estos puntos, a través de definir un módulo y un ángulo. Es decir, va a haber un módulo y un ángulo. En distintas, ya después vamos a repasar, distintas, ustedes ya los han visto, en distintos tipos de notaciones que podemos utilizar para estas magnitudes vectoriales. Pero es la forma en la cual nosotros vamos a estar representando a estas magnitudes. ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar que en los circuitos eléctricos, como ustedes ya vieron, en corriente continua, en un circuito eléctrico están conviviendo, y necesitan convivir, tensión y corriente. O sea que vamos a estar hablando de un circuito eléctrico en donde va a haber tensión, va a haber corrientes, va a haber potencias. Entonces, van a ver que vamos a tener magnitudes que van a estar conformando parte de un circuito. Entonces, esos valores vectoriales, nosotros, obviamente que, aparte de nuestra notación, nos podemos representar gráficamente a través de un vector. Entonces, si tenemos un circuito en donde tengamos, por ejemplo, en este caso, dos fuentes, podemos encontrar el valor de la fuente resultante, de la suma de estas dos, a través de una suma vectorial. Entonces, acá tienen, por ejemplo, representadas el valor de la fuente 1, el valor de la fuente 2, y la suma vectorial de esas dos fuentes. Entonces, esto que lo tenemos de manera expresado aquí, de manera vectorial, nosotros también lo podemos ver a través de la representación de las ondas de cada una de esas dos funciones. Entonces, fíjense, vamos a tener la onda que está aquí por debajo de la fuente 1, y vamos a tener la onda de la fuente 2. Si nosotros sumamos punto a punto cada una de estas dos ondas, encontramos la onda de la función resultante. Ahora bien, en este caso particular, nosotros, ¿qué es lo que vemos? Que estas dos fuentes, las dos se encuentran ubicadas o van girando con el mismo ángulo. Cuando nosotros tenemos dos vectores, como en este caso, que están girando uno por encima del otro, de manera conjunta, decimos que esas dos ondas, o esas dos fuentes en este caso, se encuentran en fase, tienen el mismo ángulo de desfase. Entonces, como tienen el mismo ángulo de desfase, fíjense que terminan teniendo la misma, no solo que la misma amplitud, sino que cortan al eje del tiempo en el mismo lugar. Entonces, aquí encontramos que tenemos las dos ondas en fase. Bien, esto no es lo más común. Esto no es lo más común. Lo más común es que pasen cosas como esta, en donde nosotros tengamos vectores con ángulos de fase distintos. Es decir, que estén desfasados.
Lo mismo que en el caso anterior, yo puedo encontrar el vector resultante a través de una suma vectorial. Y también puedo encontrar la función resultante a través de una suma punto a punto de cada una de los dos componentes, de las dos funciones de cada una de esas fuentes. Es decir, que en los circuitos de corriente alterna yo puedo encontrar ondas que se encuentran en fase, es decir, vectores que estén en fase, que no tengan diferencia de ángulo de fase, o me puedo encontrar vectores u ondas desfasadas. Entonces ya vamos a ver que, dependiendo de lo que estemos hablando, van a ir dándole distintas características a los circuitos. Fíjense que todo esto que estamos hablando, todo esto que estamos enunciando ahora, es algo que en corriente continua no pasaba. En corriente continua ni se nos ocurría plantear estas cuestiones. Hablamos de tensiones, corriente y no. En alterna, ya sí nos vamos a encontrar con que hay desfases entre las magnitudes que participan en ese circuito. Y ya vamos a ver que estas características de desfases de cada uno de ellos va a ir dependiendo de los elementos que estén participando en ese circuito. Le va a dar distintas características. Vamos a ver el primero de ellos. Ahora vamos a ver estas corrientes o estas tensiones en alterna que terminan produciendo, qué efecto producen cuando están presentes en un circuito con parámetros concentrados. Este primer caso que aquí tienen es el de una resistencia. Solamente hay en este circuito una fuente de corriente alterna. Fíjense cómo se representa una fuente de corriente alterna. Ni se les ocurra representar una fuente de corriente continua. Recuerden que la fuente de corriente continua es o un círculo así, como está este, y con dos liñitas paralelas, o bien como una batería. La fuente de corriente alterna se representa por un círculo y con una onda alternada. Entonces, tenemos nuestra fuente de corriente alterna, una resistencia, y el hecho de aplicar una determinada tensión hace que circule una corriente. Acá está representada o marcada como su valor eficaz. Pero esa corriente que se encuentra ahí circulando tiene esta función, dada por su corriente instantánea. Esa corriente instantánea dice que es igual a la corriente máxima por el seno de omega t. Función que nosotros recién la vimos y la conocimos. Entonces, si nosotros tenemos que la ley de Ohm nos dice que la tensión aplicada es igual al producto de la corriente por la resistencia, y reemplazamos el valor de esa corriente instantánea por la función que corresponde, vamos a tener que la tensión instantánea es igual a I máximo por R por el seno de omega t. O podemos decir que I máximo por R es el valor de la tensión máxima. Entonces, U instantánea es igual a U máximo por el seno de omega t. Entonces, fíjense, la función de la corriente y la función de la tensión, fíjense. Los módulos, obviamente que son distintos, pero fíjense el componente que define el ángulo, el argumento. Fíjense que es el mismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en un circuito donde yo tengo solamente una resistencia, o mejor dicho, cuando la corriente está pasando por esa resistencia, las funciones de la corriente y de la tensión se mantienen en fase. No tienen ningún ángulo de desfase. Y es esto que tienen representado aquí en la parte inferior, en donde tienen el vector corriente y el vector tensión, en fase. Obviamente que estos estarán girando. Si esos vectores están girando, normalmente no hablamos de vectores, hablamos de fasores. El fasor es un vector que está rotando. Como nosotros analizamos un instante determinado, hablamos de un vector. Entonces lo fijamos en ese punto. Entonces nuestros dos vectores de corriente y de tensión se encuentran.
Si analizamos nuestras ondas, ¿qué vamos a tener? Nuestra onda de corriente, y a una escala distinta nuestra onda de tensión, en fase. Las dos están cortando al eje del tiempo en el mismo instante. Si nosotros queremos calcular la potencia de ese circuito, la potencia es el producto de la corriente por la tensión. Entonces fíjense que para calcular la potencia instantánea es el producto de la corriente por la tensión. Reemplazamos ambos valores instantáneos y encontramos que la potencia instantánea es igual al producto de la tensión máxima por I máximo seno cuadrado de omega t. Es decir, que la potencia instantánea es P máximo por el seno cuadrado de omega t. Este seno cuadrado le está marcando justamente esta función cuadrática, en donde si ustedes multiplican punto a punto, acá son todos valores positivos, el resultado es positivo, acá multiplican negativos por negativos, el resultado termina siendo positivo. Por lo tanto, la potencia disipada en este circuito es una potencia totalmente aprovechable. Sí, Perdón que lo interrumpa, queda un minuto de Zoom. ¿Nos conectamos de nuevo a la misma clase? Si nos conectemos, es más, yo ahora lo corto y nos volvemos a reconectar, así termino cerrando este tema y continuamos avanzando. Perfecto, gracias. Ahí nos reconectamos entonces en un segundito.